Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Gloria a Dios. Seguimos en la serie Efesios. Esta es la lección número 11. Y por supuesto vamos a tomar estos versículos para enfocarnos en lo que el Señor tiene que hablarnos hoy. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá, o ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias, porque a través de su palabra es como nosotros podemos aprender, madurar, crecer, entender cuál es nuestra obligación y cuál es nuestra forma de vida, la cual debe ejecutarse en nosotros. Señor, te pedimos que en esta mañana cada mente y corazón pueda ser, Dios mío, sensible a la voz de tu palabra, y puedas tú enseñarnos, Señor, como hijos tuyos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, en esa bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, Dios le bendiga. Hoy hablaremos de la vida llena del Espíritu, y tocaremos dos áreas especiales de su misión. La pregunta sería en esta mañana: ¿cuántos tienen el Espíritu Santo acá? Ahora, ¿cuántos están llenos del Espíritu Santo? Estas preguntas son un poco complejas porque, claro, todos tenemos el Espíritu Santo desde que creímos, pero la llenura del Espíritu Santo es lo que marca diferencias, por el hecho de que el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida y llevarnos a la voluntad y propósito de Dios. Entonces, una vida llena del Espíritu, para que no le cuenten cuentos, una vida llena del Espíritu es una vida que tiene, por supuesto, áreas de sumisión
en ella. Y vamos a ver todo eso en el día de hoy, por supuesto. Desde el principio, Dios estableció a la familia como la primera de todas las relaciones humanas. Y por supuesto, de esa familia, Dios también construyó la sociedad. Por lo tanto, nada ha cambiado. La familia sigue siendo la unidad fundamental de la sociedad. Y de hecho, ninguna iglesia, ninguna comunidad o ninguna nación, escuche bien, se podría formar sin familias. Entonces, si eso es cierto, entonces debemos redoblar nuestros esfuerzos para, de alguna manera, traer, y lo digo así, tratar de tener una familia sana y una familia fuerte. ¿No hay ningún amén? Tener una familia sana y una familia fuerte. Y aquí comienza, por supuesto, Pablo hablando de esto tan extraordinario que enfoca 4 áreas que son importantísimas, que aunque los vamos a ver paulatinamente. Los esposos, no vinieron hoy día. Los esposos y las esposas tienen la obligación dada por Dios de amarse unos a otros y someterse unos a otros para la gloria de Dios. Los padres tienen la obligación dada por Dios de crear un hogar que permita que sus hijos se conviertan en hombres y mujeres que amen a Dios con todo su corazón. Entonces, en este penúltimo tema de la serie de Efesios, nos encontramos con otra de las grandes relaciones de la vida: los padres y los hijos. Ahora, es bastante obvio, hermano querido, que en nuestro mundo presente algo está drásticamente mal en esta relación. Hay problemas serios hoy día entre padres e hijos, hijos y padres. Son días en que la delincuencia, el crimen juvenil, usted lo ve todos los días en televisión, y si tiene la oportunidad de verlo, jóvenes de menos edad están haciendo asaltos, portonazos y muertes, increíblemente. Eso se está elevando a niveles nunca antes conocidos. Y todos de alguna manera hemos oído de los disturbios juveniles, los brotes de violencia que son un suceso diario en nuestro país. Por lo que la rebelión, y eso es importante marcarlo, la rebelión se ha convertido en un símbolo de la juventud de nuestro tiempo. O sea, la juventud de hoy es una juventud que se rebela fácilmente. Se nos ha enseñado, no por la Biblia, sino la sociedad, se nos ha enseñado que los niños se les debe permitir crecer para expresarse a sí mismos. Que toda disciplina está mal, que no podemos castigar a nuestros hijos o disciplinar a nuestros hijos, porque eso está mal. Que les impide desarrollarse apropiadamente o plenamente. Y como resultado, entonces, creció toda una generación de gente joven que nunca aprendió a obedecer ni a ceder su voluntad a la autoridad de otro. Por eso es que se rebelan. Esta presente rebelión, hermano querido, en contra de la autoridad es el resultado directo de este tipo de siembra. O sea, lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos.
Nunca tendremos alivio frente a todo lo que está pasando. Nunca tendremos descanso frente a todo lo que está pasando. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros escuchemos de nuevo las palabras del apóstol Pablo en la Escritura. Hasta que escuchemos de nuevo la palabra de Dios que nos dicta, que nos enfoca, que nos guía, que nos dirige, que nos enseña y que nos muestra lo que debemos hacer. Porque hay conflictos hoy que tienen que ser solucionados y lo único que necesitamos hoy es la palabra de Dios para solucionar todos esos conflictos. En Efesios, en el capítulo 5, el apóstol apunta precisamente a la solución a estos problemas. Problemas abrumadores, problemas de conflictos constantes entre varios grupos. Y es muy prevalecente en este tiempo. O sea, siempre están presentes. El orden es parecido al que vimos en la lección anterior. ¿Recuerda usted la lección anterior 2 domingos atrás? Creo que no se acuerda. Hablábamos de los esposos y las esposas. Algunos se fueron medios maltratados, adoloridos, complicados. Pero tiene la oportunidad de escucharlo de nuevo para que se le pase el dolor. Entonces, viendo esta realidad, exhortamos en ese día y hablamos de que los más débiles y luego los más fuertes de cada pareja deben entender la posición que Dios les ha entregado. Porque la obediencia, hermano querido, constituye la tónica de las palabras a los hijos. Y esto debemos entenderlo muy claramente, que es en el Señor. Lo cual automáticamente cuando nosotros leemos ese pasaje y dice que nosotros debemos disciplinar o guiar a nuestros hijos, pero en el Señor, o sea, eleva a un plano mucho más alto y más espiritual. Entonces la autoridad paternal que Dios le ha otorgado a usted como padre, a usted como madre, debe ser entendida de acuerdo a la Escritura. Veamos primero los hijos, para que entendamos esto. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice: hijos, ¿hay hijos aquí? ¿Se fueron? ¿Hay hijos? ¿Hijas? Please, ¿hay hijos? ¿Hijas? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mira lo que dice ahí. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cómo te va a ir? Bien. Y serás de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre. Es fácil, ¿ve? Este es el mandamiento con promesa. Así que todo el que haga esto va a vivir largos años. ¿Se gozaron algunos o no? No creo que están ahí. Ahora, en este pasaje, hermano querido, encontramos una palabra clara y directa a los hijos: obedeced. Esta es la pregunta para los hijos. ¿A cuánto les gusta obedecer? Ya estamos claros, ¿no? Esta palabra, obedeced, a los hijos se les dice que obedezcan a sus padres. Entonces ahora le pregunto a los padres: ¿padres, sus hijos obedecen? ¿Escucharon algo? Ahora, esta palabra significa, y debemos explicarlo, significa someterse, a cumplir, a prestar atención, a seguir instrucciones y direcciones. Esto puede significar también, por supuesto, literalmente escuchar detenidamente. ¿Se fija usted que los jóvenes no tienen paciencia para escuchar a sus padres?
No tienen paciencia para escucharlos. Pero aquí significa prestar atención, someterse a cumplir, seguir instrucciones y direcciones, escuchar detenidamente. O sea, esto significa que un hijo debe escuchar atentamente la voz de sus padres y deben responder a lo que escuchan con perfecta sumisión. En simples palabras, deben hacer lo que se les dice. Amén. Deben hacer lo que se les dice. Obedecer es la orden de Dios. Entonces, esta obediencia en el hogar automáticamente siembra la base para la obediencia que se necesita en toda la vida. Porque usted va a salir de su hogar un día y va a tener que sujetarse, someterse, obedecer a sus amos, a sus patrones, a la empresa, a lo que sea. Y usted va a tener que aprender dónde obedecer. En el hogar. Entonces, todo lo creado es por la obediencia a Dios. Esto tiene que entenderlo usted. Los planetas fueron creados por la obediencia a la palabra de Dios. Las estrellas fueron creadas por la obediencia a la palabra de Dios. Los mares fueron creados por la obediencia a la palabra de Dios. Y todo reino animal opera en estricta obediencia a los mandamientos del Señor. Pero aquí tienes que darte cuenta de algo. La humanidad, los seres humanos, es la única parte de la creación que camina en rebelión a la palabra de Dios. Tú tienes un libre albedrío, libertad de escoger, libertad de elegir. Por lo tanto, tú decides si obedeces o no. Y normalmente somos personas que nos rebelamos ante cualquier autoridad. Nos pasamos luz roja y nos detienen a la orilla, sus documentos. Pero no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Rebelión. Amén. Entonces, a medida que los hijos aprenden a obedecer, pónganme atención los hijos, por favor. A medida que los hijos aprenden a obedecer a sus padres, se están preparando y preparan al mismo tiempo el escenario para la obediencia a lo largo de sus vidas. Están aprendiendo primero a respetar y a obedecer a las autoridades. O sea, esto es fácil, ¿no? Usted encuentra a uno robando allí, asaltando, un portonazo y le habla a los padres y los padres no están ni ahí. Y el hijo tampoco está ahí con el padre. O sea, no hay disciplina, no hay obediencia. Por lo tanto, por eso es así esta sociedad hoy día. Entonces, cuando usted y yo obedecemos desde pequeños a nuestros padres, estamos preparándonos para la obediencia a lo largo de toda nuestra vida. Y estamos aprendiendo a respetar, a obedecer a las autoridades, a respetar a los profesores de la escuela, a respetar a los jefes de gobierno en cualquier área, a líderes, a adultos, a ancianos, a todas las personas. Además, Pablo añade que obedecer es justo. O sea, resulta adecuado, resulta apto y saludable para el bienestar de todos. Es justo que un niño obedezca a sus padres. Yo sé que los jóvenes no son muy buenos para decir amén, porque se tragan. Es como que están comiendo una hiel ahora en este momento. Entonces, no es simplemente hijos obedeced, no es simplemente eso, es hijos obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, la clave de todo el mandamiento es en el Señor. O sea, como lo vimos en cuanto a la mujer, recuerde usted un poquito, quien ha de someterse a su marido como al Señor.
también es así en cuanto al hijo respecto al padre. O sea, los hijos han de obedecer a sus padres en nombre de Cristo. Por eso dije que si cuando estamos llenos del Espíritu Santo o el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, lo primero que comienza a llevarnos a nosotros es a la obediencia. Entonces, si usted es un hijo y está en la iglesia y su padre también, su familia también, y usted viene a la iglesia y canta y usted toca y usted hace algún área de la obra del Señor y su padre le dice haz esto y dice ¡ah! Entonces, quítele el cable, quítele la cámara, quítele la guitarra, quítele esto otro, porque no está obrando el Señor. Entonces, cuando miramos esto, Pablo subraya muy claramente que los hijos han de obedecer, no porque esto es lo que quieren sus padres, sino porque esto es lo que quiere el Señor. Si aquí no se trata de decir que a mí no me gusta, no, es lo que el Señor quiere. O sea, todos nosotros dependemos de Dios. Por lo tanto, yo quiero obedecer a mi Dios, yo quiero obedecer al Señor Jesús. Y esto significa entonces que para poder obedecer al Señor Jesús, debo someterme a mi Padre. Esta es una responsabilidad con Cristo. Por lo que no le será posible cumplir su deseo de pertenecerle y reflejar su vida, la vida de Cristo, a menos que estén dispuestos a obedecer a sus padres. Ahora, este es el ¿cómo se le llama? El terreno sobre el cual lo pone el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hurguetea bastante en esto. Y la palabra obedecer significa estar bajo la autoridad de otro. ¿Tiene autoridades sobre usted? Bueno, ahora el ejemplo práctico es: el pastor es mi autoridad aquí en la iglesia. Entonces, está bajo una autoridad. El diácono es una autoridad, o el anciano es una autoridad, el portero es una autoridad, el pasillero es una autoridad. Y usted debe pase más adelante. Entonces la palabra obedecer significa estar bajo autoridad de otro. Ahora, para ponerlo de forma muy práctica y simple, se les dice a los hijos: haced lo que dicen vuestros padres. Ahora, en este es un asunto importante, ya que a través de toda la palabra de Dios increíblemente encuentras exhortaciones a los padres para enseñar a sus hijos a ser obedientes, y los hijos a ser receptivos a esa enseñanza, obedeciendo a los padres. Ahora bien, debemos saber, hermano querido, que a Dios no le podemos engañar. No se le puede engañar a Dios. Usted sabe eso, ¿no? Nosotros podemos mostrarnos aquí muy firulais, ¿no? Nada que ver lo que dije, ¿no? O muy elegantes, muy bonitos, ¿sí? Qué cristianos, qué evangélicos, se parecen ángeles. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por esta razón, entonces, se consideran las acciones y también las actitudes. O sea, aquí no es tan solo del aleluya, no, también las acciones y las actitudes son consideradas. Porque usted puede estar alabando a Dios, pero puede tener después una cara agria, pero parece que está comiendo limón. Y su actitud puede ser totalmente, ayúdeme, más allá. Puede ser ofensiva. Entonces no es solo importante obedecer, sino el obedecer de tal manera que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Porque al final, si usted es una persona sujeta, sometida y aprende a obedecer a sus padres, se someterá y obedecerá a todas las autoridades. Y dirán de su hijo: oiga, su hijo que es bien portado, si es tan respetuoso él. No, increíble. Si sabe que uno le dice que se siente y ahí se queda.
Uy, me impresionó, me imagino, le costó llegar a eso a usted, porque el mío es un... ¿Aló? Hello. Entonces, la actitud de obediencia es sumamente importante, porque debemos entender esto. Es posible obedecer con un corazón hirviendo con desobediencia y odio. Siéntese. Y el otro se siente y dice: ¿y por qué hace? Porque no quiero estar sentado. O sea, obedece enrabiado, enojado, molesto. Y dígame si no nos pasa eso a veces, ¿no? Nuestros hijos obedecen. Es posible incluso obedecer con frialdad y con mala actitud. Es posible incluso dar obediencia, pero interiormente estar esperando la oportunidad para transgredir los límites. Hoy día no vas a salir, ¿ah? No vas a ir. No. Y ya está buscando la forma de salir. O sea, esta es la realidad. Ese tipo de obediencia no es obediencia en realidad. ¿Por qué? Porque lo que saca a relucir el apóstol aquí está deshonrando al padre o a la madre. Y esta deshonra, hermano querido, está de alguna manera mostrando lo que él siente en su corazón, porque está totalmente desconectado con sus padres. Y el joven o la señorita está tratando a su padre o a su madre como una cosa, como un obstáculo. Ciertamente no como una persona de la cual ha recibido amor, preocupación, cuidado, alimentación, vestuario. Oye, si a los hijos se les olvida que hasta le cambiamos los pañales. Se les olvida que le echamos talquito para que no se cociera. Se les olvida que los abrigábamos en invierno y en el verano le comprábamos un chorcito, una polerita, y nos preocupábamos que comiera bien el yogurcito. Y se les olvida y después se levantan como que ¡ah! Un obstáculo. Mi papá jodido, mi mamá jodida. Eso es ignorar el generoso regalo del amor paternal y tratarlo como nada más que un obstáculo en su camino. Y es por esta razón entonces que el primer mandamiento con promesa, como nos recuerda el apóstol Pablo, fue: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso significa entonces que la obediencia no ha de ser solo en acción, sino también en actitud. Actitud. Uno nota cuando sus hijos están obedeciendo enojados. ¿Usted lo nota? Los padres, ¿cierto? Se nota el tiro y dice: oh, la cara. Ya, pero ¿para qué te enojáis? Pero si está enojado. No estoy enojado. Si está enojado. O sea, se le nota. Uno sabe cuando están obedeciendo, pero enojados, molestos, no querían. Pero aquí Pablo entonces nos muestra que posiblemente algunos no obedecen alegremente, sino lo hacen con sarcasmo. Todo tiene que hacerse frente al Señor. O sea, el joven, la señorita, tiene que entender que está frente al Señor, quien lo conoce todo. Y ante Él no hay nada que podamos esconder. Nada, absolutamente nada. El salmista escribe allí en el Salmo 139, versículo 1 al 4, y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mira, tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces aquí ponemos esto: si un hijo, una hija que ama al Señor, hijos que aman al Señor hay aquí. Gloria a Dios. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hijos que aman al Señor, entonces, claro, están dispuestos a vivir la vida cristiana. Y esta es la primera área, por supuesto, en la cual se manifestará en una obediencia dispuesta y alegre a sus padres. ¿En qué te ayudo, papito? ¿Se imagina llegar así un día a su hijo? Papito, ¿en qué te ayudo? Mamita, ¿le ayudo en algo? Hace tu cama. No, que no me gusta. Ya, ve, ya. Entonces un hijo obediente sin duda es la alegría de sus padres, pero la rebeldía entristece y amarga el corazón de sus padres. Querido joven, querida señorita, niño, niña que está aquí hoy día, no lo olviden nunca. La rebelión cierra la puerta al aprendizaje. O sea, si la obediencia, y esto es importante que lo entiendas, si la obediencia no se aprendió en la niñez, es muy probable que no se aprenda en la edad adulta. Si eres rebelde ahora cuando niño, serás rebelde cuando adulto. Y esta es otra razón, hermano querido, del brote de violencia y desobediencia y rebelión que existe en todas partes, en todas las formas, hacia todas las autoridades que de alguna manera están barriendo nuestra tierra hoy. Esto es, por tanto, una de las más importantes secciones de la Escritura. Este asunto, hermano querido, es tratado frecuentemente y ampliamente a través de toda la Escritura porque es vital para el crecimiento y la madurez espiritual. Esto da en el blanco del corazón mismo de una de las más importantes relaciones de la vida y por supuesto toca cada aspecto del pensamiento humano. Es extremadamente importante que los hijos, especialmente los hijos cristianos, entiendan que es necesario que obedezcan voluntariamente y alegremente a sus padres. ¿Escuchó los amenes? Extraordinario. Voy a dejar a los hijos y ahora voy a hablarle a los padres. ¿Hay padres aquí? ¿Madres? Aleluya. Efesios 6:4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Me sigue? Entonces, si el hijo ha de honrar, ha de obedecer a sus padres, mirando al Señor al hacerlo, es obligatorio que los padres cumplan con su parte del texto mencionado de esta manera. O sea, aunque con mayor responsabilidad aún los padres debieran hacerlo por ser más maduros, porque entienden responsabilidades. Lo primero que debemos entender es que nosotros los padres no somos dueños de nuestros hijos.
De acuerdo a la Biblia, somos mayordomos. Los hijos le pertenecen al Señor, que nos ha confiado por cierto tiempo esos hijos para que nosotros los criemos de acuerdo a la voluntad y propósito de Dios. Por esto, el llevar esta responsabilidad de una forma caprichosa o de una forma ligera, en beneficio propio incluso, está mal. ¿Por qué? Porque simplemente no proporciona bienestar, ni mucho menos una sana preparación para el futuro del niño. Es defraudar no solo a este niño, sino también defraudar al Señor, que nos ha entregado una obligación. Los padres han de buscar primero merecer el amor y la obediencia de sus hijos. O sea, mejor que exigirlo como un deber, aunque lo es, ha de ser con su sabiduría, con tacto, con cariño, con comprensión de las variadas necesidades, ya sean físicas, mentales, espirituales, de cada uno de sus hijos en cada etapa de sus vidas, que provean el estímulo y el desarrollo de esa obediencia. Es como decirle, explicarle por qué es bueno obedecer. Por eso entonces, cuando Pablo dice provocarle a ira, supondría entonces la exigencia en demasía, fuera de lugar, la excesiva dureza, la falta de cariño o de comprensión que tanto necesita el hijo. Pablo enseñó en la iglesia de Colosa lo siguiente, cuando vamos a Colosenses 3:21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. O sea, usted no puede desalentar a sus hijos. Recuerde, no debe provocar a ira ni desalentarlo. A veces esto es provocado por una disciplina demasiado exigente sobre cosas que a veces no tienen importancia. ¿Me sigue? A veces hay cosas que no son tan importantes y usted pone una disciplina, pero un año sin salir de la pieza. A veces esas disciplinas que son exageradas obedecen más a un capricho de mandar, de ordenar de los padres, que algo razonable que tenga en cuenta el bien del hijo y su verdadera necesidad. Entonces el evangelio lo que hace es que introduce un elemento nuevo en la responsabilidad paternal y también insiste en que se deben tener en cuenta los sentimientos del niño. Entonces lo que tendríamos que analizar primero para entender esto es qué es disciplina y qué es amonestación. Yo sé que usted tiene un concepto de disciplina o de amonestación, pero veámoslo a la luz de la Escritura. La disciplina se refiere a todo el régimen de vida que los padres proveen para los niños, que incluye la corrección cuando el hijo cae en falta. La amonestación se traduce mejor por nutrición y crianza. Nutrición y crianza. O sea, los padres son los primeros responsables delante del Señor de suministrar a los hijos la leche espiritual no adulterada. ¿Me sigue? ¿Qué significa esto? Debe darle dosis adecuada a su edad y a su comprensión. Usted no puede pedirle a su hijo pequeño que actúe como el hijo que es joven. No, usted tiene que enseñarle de acuerdo a su edad. Usted no puede pedirle a su hijo de 5 años que ore 1 hora como el joven de 18. Usted no puede pedirle al niño de 5 años que entienda que debe tener madurez como el de 18. Y al mismo tiempo usted no puede pretender
traer solamente a sus hijos a la iglesia para que el pastor los enseñe, los guíe, o la profesora de la escuela bíblica o el profesor les enseñe y los guíe, y después usted en casa no hace nada. La educación comienza en casa. La profesora en el colegio, el profesor en el colegio no educa a su hijo, le enseña materias, le enseña sociales, le enseña matemáticas, le enseña castellano, le enseña inglés, le enseña todo eso para que él enfrente la vida. Pero usted es el que pone el carácter, pone la actitud y pone, por supuesto, la obediencia de ese niño en casa. A veces hay hermanos, hermanas que me dicen: pastor, le traigo a mi niño tan desobediente, pastor, porque no habla con él. ¿Y usted ha hablado con él? Dice que no puedo. ¿Y quién es usted? La mamá. ¿Y si la mamá no puede, cree que el pastor pueda poder? Oh, los cabros desordenados en esta iglesia. Mira los papás, po. Hoy que son rebeldes los jóvenes aquí. Mira los papás. De ahí viene la instrucción de la rebelión de ellos. Porque me imagino que en casa ustedes, cuando se sientan a la mesa a comer, hablan de las cosas lindas y hermosas del Señor. Que estuvo lindo el culto, hijos, que estuvo bonito el culto, ¿te gustó? No, muy lindo, muy hermoso, maravilloso el culto. Entonces hay un ambiente espiritual. Pero llegan a casa, se sientan a la mesa a comer y empiezan ahí a cortar. Oye, ¿te fijaste la corbata del pastor? ¿Te fijaste el hermano cómo andaba? Oye, ese hermano que coordinó. Oye, ese que cantó, que no me gusta nada. Entonces los cabros chicos empiezan a agarrar todo. Dicen: ay, ese es el que dijo mi papá que andaba mal. ¿Es así o no es así? La instrucción comienza en casa. Yo a veces le digo a los hermanos ahí, a los porteros, a 2 o 3 le he dicho: pastor, ¿qué nos llamamos que hacer con este muchachito? Llama al papá, llama a la mamá, conversa con él. Si nosotros no podemos andar con una cuestión de electricidad, ¿no? Si los padres han llevado a cabo bien su cometido, van a jugar un papel cada vez más importante en la educación de su hijo. Un padre bíblico, escuche bien esto, un padre bíblico es un padre presente. La palabra para criar, que es traducida por supuesto del griego, puede traducirse como nutrir. Esta palabra nutrir implica algo físico. Un padre debe estar físicamente presente con sus hijos tanto como sea posible. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto tiene que analizarlo solamente si usted lo está haciendo. La imagen aquí es la de un hombre que está físicamente presente con su familia a lo largo de las diversas actividades del día: sentarse, caminar, acostarse y levantarse. De eso está hablando. Entonces Pablo llama a los padres a involucrarse de manera consciente, de manera decisiva en la vida de sus hijos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Cuanto más tiempo pases con tus hijos, cuantas más actividades hagas con ellos, por normales que sean, más oportunidades tendrás de enseñarles, de nutrirlos de una forma creativa y también de una forma práctica. Ellos aprenderán de ti. Es cierto, hermano querido, que la Biblia autoriza a los padres a criar en disciplina a los hijos, pero no hay nada mejor que enseñar con el ejemplo.
Por lo tanto, cuando las disciplinas o cuando tú vas a disciplinar a tu hijo, primero tienes que haberte controlado tú. O sea, ¿qué derecho tiene el padre o la madre de decirle a su hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú como padre también la necesitas? Voy a poner un ejemplo práctico, no creo que sea aquí, pero en algunas iglesias sucede, aquí no, gracias a Dios. Pero imagínate tú diciéndole a tu hijo que tienes que obedecerte, que tiene que obedecerte porque tú eres su padre, porque tú tienes que someterte a la autoridad. Y el hijo viene y te dice, bueno, ¿y cómo usted no se somete al pastor? Ese es un ejemplo. Los hijos van viendo, observando tu actitud, tu accionar, tu forma de vida y lo aprenden. Entonces no puedes quejarte si tu hijo es una persona que se revela fácilmente. Es porque lo ha aprendido de ti. Esto no significa tan solo regañar a tus hijos en el sentido de amonestación. Significa entrenar y amonestar. O sea, el aliento y la reprensión deben combinarse con entrenamiento y enseñanza. Hermano, esto es una responsabilidad de los padres. Y no debemos descuidar la responsabilidad de enseñar y ser un ejemplo espiritual para nuestros hijos. No es una responsabilidad que deba dejarse en manos solamente de la madre o de la maestra de la escuela bíblica o del pastor o del profesor del colegio. Tienes que incorporarte en esa tarea. Nos cuesta mucho a veces a los padres hacerlo. La madre le dice, mira, yo quiero que hables con tu hijo porque yo traté de hablar, pero no pude hablar con él porque no, habla tú. ¿Y cuál es tu responsabilidad? ¿O el hijo cayó por casualidad vino a la familia? ¿O cuando tú te casaste dijiste, no, yo me casé para vivir con mi esposa nomás, pero yo no quería hijo? Pero si ahora te los mandó el Señor, ahora tienes que criarlos. Es que yo no tuve papá, yo no sé criar. Aprende de la Biblia. Lee la Biblia, cabezón. Porque ahí está todo para que tú puedas entonces criar a tus hijos. Entonces Pablo nos invita a criar a nuestros hijos en disciplina, amonestación del Señor. Esto quiere decir que debemos nutrir su cuerpo, debemos nutrir su mente y su espíritu. No es solo darle lo que ellos necesitan económicamente o materialmente y enviarlos al colegio. Debemos hacerlos sentir apreciados y queridos. Como padres solo podemos cumplir esta tarea cuando comprendemos que debe ser en el Señor. Esto quiere decir como Él lo haría con nosotros. Ahora te pregunto, ¿ha sido bueno el Señor contigo? ¿Te ha demostrado su amor? ¿Te ha demostrado su preocupación? ¿Te ha demostrado que te ama? Señor Jesús. Entonces, no te limites a esperar las oportunidades. Establece un ritmo de discipulado familiar en tu hogar. De preguntarle a tus hijos cómo están. Hoy día con tanta tecnología, el teléfono, el WhatsApp, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te ha ido? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Necesitas hablar, conversar? Algo tiene que suceder, no puedes estar ausente. No, es que ya se casaron estos y estos ya son de otro costal. Tú tienes que seguir, eres padre. Yo todavía me recuerdo de mi madre. Yo estaba casado con mi esposa y un día le hablé medio golpeado a ella delante de mi madre, garrotazo conmigo. Y dije, pero mamá, si yo ya estoy casado, sigue siendo mi hijo. Esa es madre, carajo.
Hoy día no. Cabro chico, así hermano, así unos peleles. Agarran del moño, le tiran el pelo, le pegan combo al papá, a la mamá. Le hacen, ¡ah! Yo lo habría tirado al suelo, ya le habría... Ahora, para que un padre, hermano querido, sea un hacedor de discipulado o de un discípulo eficaz, él mismo debe ser un discípulo fiel. ¿Por qué? Recuerde usted, Jesús formó discípulos y después que formó esos discípulos le dijo, id y haced discípulos. O sea, tú no puedes hacer un discípulo, imagínate, no eres discípulo y haces un discípulo, el discípulo chanfleado que salió, una cuestión rara esta. Esto es cualquier cosa, boy. Esto es lo mismo en la casa. Si la mamá no sabe cocinar, le enseña a la hija lo que puede saber, la hija sale peor. No lloren, tranquilos. Entonces aquí el papá tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Me escuchan los padres? Tienen que estudiar la palabra de Dios. Tienen que fortalecer tu vida de oración. Tienes que servir en la iglesia continuamente, caminando con Dios en la fe. ¿Para qué? Para que tus hijos aprendan de ti. Imagínate, tú vienes a la iglesia con tu familia y tú no quieres hacer nada en la iglesia. Pero pastor, yo quiero que mi hijo pueda trabajar en alguna área. ¿Y tú trabajas en alguna? No. Tú eres el primero, tienes que ser con el ejemplo para que tu hijo te vea trabajar y servir al Señor. Entonces cuando tú sirves al Señor, tu hijo también de atrasito, papi, yo también quiero. Dime si no. Si tu hijo te ve jugar a la pelota, ¿qué quiere hacer? Jugar a la pelota. Sé ejemplo. Sé intencional en tu propia vida espiritual con el propósito de moldear esa vida para tus hijos. Sé intencional también en el gozo. Anda gozoso. Yo siempre ando con mi broma, mis tallas, con mis hijos ahí. Aunque ellos me dicen que soy refome. Y si yo tiro un chiste y dice, oh, pero igual lo hago reír. Ja, ja, ja. Sé intencional en el gozo. No escatimes esfuerzos en animar a tus hijos, mostrándoles tu favor, mostrándoles tu cariño, tu amor. Que se sientan orgullosos de tener un padre como el que tienen. Ahora, si tenemos un comportamiento precipitado y airado, va a provocar a ira a nuestros hijos. Papá, que ¿me darías un minutito? No tengo tiempo. Es que es algo delicado. Lo veo mañana. Y después te enoja porque los hijos andan pidiendo consejo en otro lado. Mis hijos no me respetan, no me piden a mí consejo. Pero si cuando tienes que atenderlos no los atiendes. Hello. No se me vayan, quédense aquí. Entonces no podemos tener un comportamiento frío con ellos. Puede que no seamos de piel, puede que no andemos abrazos y besos, pero tiene que demostrarse de alguna manera el cariño, el afecto, preocupación. De alguna forma debe mostrarse. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban muy pequeñas, sobre todo Esther y Edén, por ahí debe estar, ¿no? Estaban pequeñitas. Y yo siempre jugaba con ellas, porque pequeña se puede jugar, ahora ya como que tan grande ya. Entonces, yo llegaba a casa y siempre llegaba con el teléfono aquí. Siempre atendiendo cosas. Y yo venía, a lo mejor entraba a la casa y iba con el teléfono y ellas salían, ¡buah! Casi me sacaban el corazón.
y se me tiraban encima al suelo y ahí yo atendiendo, ya, pero ya lo voy a partir, hermano, al tiro, disculpe. Era nuestro juego normal. Se escondían detrás de los sillones en algún lugar y cuando yo no me asustaban, yo decía, están escondidas, y las buscaba por toda la casa hasta que las encontraba. A eso jugábamos. Ahora no jugamos mucho a eso, pero porque ya están grandes. Aunque la Esther todavía me asusta de repente. De repente sale, ¡uy! ¡Ay, Dios mío! Entonces, no podemos como padres esconder nuestra bondad bajo un frío exterior. Tenemos que ser intencional en el gozo. ¿Me dice amén? Bien, pasemos a otro punto. Dejemos a los padres ahora y pasemos a los empleados. ¿Cuántos son empleados trabajadores aquí? Aleluya. Los empleados deben trabajar como siervos de Jesús. Mira, te voy a enseñar algo. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo dice aquí, siervos, obedeced como a Cristo. O sea, esto cambia toda nuestra perspectiva como trabajadores, porque automáticamente aquí no es por la remuneración, no es por el tiempo, no es por las horas, no es porque me tratan bien, sino porque yo debo hacerlo como para el Señor. Esto nos recuerda entonces que nuestro trabajo puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando para Jesús. Eso cuando usted se levanta en la mañana del día lunes como mañana, ¿me entiende? Usted se levanta, aleluya, voy a ir a trabajar, bendito sea su nombre, voy a servir al Señor. Voy a la empresa contento, gozoso, porque voy a servir al Señor. ¿Así se levanta usted o no? O hay que ir a trabajar otra vez. Esto nos recuerda que nuestro trabajo, hermano, puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando para Jesús. O sea, el evangelio encontró la esclavitud en el mundo. Recuerda usted que en el tiempo de Pablo habían esclavos. Y en muchas religiones, o en muchas regiones, particularmente en la romana, la griega, era muy mala la situación o la forma de esclavitud. Entonces el evangelio comenzó de inmediato a socavar esa esclavitud, porque comenzó a aplicar principios sobre la dignidad de la humanidad y de la obra equitativa del amor redentor de Cristo, que realizó por todas las almas. O sea, no hace acepción de persona. Entonces no debemos de trabajar sirviendo al ojo. O sea, solo cuando el jefe está mirando. El jefe. ¿Aló? Mucho menos como para agradar a los hombres. Mi jefecito, lindo. Ya, Espinita. Aquellos que solo se preocupan de complacer al hombre, sino que debemos hacerlo de buena voluntad. O sea, una buena actitud, no quejándose. ¿Y a qué hora salimos? Disculpen que lo haga así tan directo, ¿no?
Entonces tenemos que hacerlo como al Señor y no a los hombres. O sea, veamos esta realidad. Y lo voy a poner de esta manera práctica. Es difícil poder entenderlo, pero el Señor es su jefe. ¿Usted se quejaría con el Señor? ¿Para qué si lo sabe todo? Si Él sabe que yo de las 8 horas trabajé 6, trabajé 5, 4, 3. O sea, ¿cómo te vas a quejar con el Señor si Él lo conoce todo? Entonces debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, como al Señor significa, así lo puedo explicar, que toda nuestra obra en realidad se hace para el Señor y no para el hombre. Recuerde usted que la gracia es la que nos hace siervos de Dios mientras todavía somos siervos de los hombres. La gracia es la que nos capacita para hacer los negocios del cielo mientras nos ocupamos también de los negocios de la tierra. La gracia entonces significa que los deberes comunes de la vida están mostrándonos cómo cumplirlos a la luz del cielo. Recuerde usted que cuando oramos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le obedezcamos. En el cielo todos obedecen, ¿o usted cree que no? Todos obedecen a Dios. Aquí en la tierra, ¿qué debemos hacer? Obedecer a Dios. Entonces los cristianos que son trabajadores, los cristianos que trabajan, se les pide que sean diligentes en su trabajo con integridad de corazón. No deben hacer solo el trabajo mínimo necesario para evitar el castigo o el despido. Más bien, los cristianos deben comprometerse totalmente con el trabajo como personas completas, dando sus mentes, corazones, cuerpos para hacer lo mejor posible en ese trabajo que se le ha asignado. ¿Por qué? Porque los trabajadores cristianos pueden pensar y trabajar de este modo porque tienen una nueva motivación para el trabajo, porque trabajan como para quien sirve al Señor. Así que como tenemos una recompensa que es inimaginable de parte de Cristo, ¿cómo no vamos a trabajar bien? Su trabajo no puede ni debe estar condicionado por la cantidad de recompensa, o sea, por el sueldo que a usted le pagan, por el sueldo que recibe de sus jefes. Hay un pasaje paralelo que podríamos utilizar y yo creo que todos lo conocen, Colosenses capítulo 3 versículo 22 al 24, y habla allí, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y agrega: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, como vemos aquí, los cristianos hemos sido liberados para disfrutar el trabajo. ¿Cuántos disfrutan su trabajo? Uy, qué poquitos, y el resto. Deberíamos disfrutar el trabajo. Yo no me puedo estar quejando con Dios diciendo: Señor, pero como a las 3 de la mañana debo levantarme, ahora ya tengo que hacer esto, otro. No, tengo que disfrutar el trabajo. Es una alegría servir al Señor. Debo servir con gozo. ¿Cuesta? Claro, a veces cuesta. A veces estamos cansados, nos agotamos, nos enfermamos, todo lo que viene a la vida de cada ser humano. Pero debemos hacerlo con gozo, disfrutando. Entonces, si comenzamos a trabajar como si sirviéramos al Señor,
Vamos a ser libres del exceso como de la escasez de trabajo. O sea, no nos vamos a fijar en cuánto nos están pagando para cuánto trabajar, sino que vamos simplemente a hacerlo de la mejor manera. Alguien se pregunta, dice, ¿cómo llegó el Junior a ser el gerente de esta empresa? Trabajando. Cuando cantamos un himno nosotros, trabajad y orad en la viña del Señor. Sí, su anhelo es trabajar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. No andes flojeando, por mano. Tienes que servir al Señor y servirlo con todo tu corazón porque Él ha hecho tanto por ti. Amén. Entonces ni la perspectiva del dinero, ni la alabanza de nuestros jefes, ni la falta de esa alabanza será lo que nos controle, sino simplemente servir al Señor. No, mi jefe no me toma ni en cuenta, mi jefe ni habla conmigo, mi jefe no viene nunca a ver, no, mi jefe ni eso. Sirve al Señor, si Él te ve todos los días. Yo sé que quieren que termine, pero no puedo terminar todavía. El trabajo será en primer lugar un modo de complacer a Dios, haciendo su obra, por supuesto, ¿dónde? En el mundo, en honor a su nombre. O sea, imagínate el testimonio. Ese jefe mundano, ese jefe sin Cristo, que vea a un cristiano trabajar en sus horas de trabajo y ponerle bueno. Dice, este cabro qué bueno, no hace sal lunes, no se va temprano, y el primero en llegar, el último en irse, siempre preocupado, siempre dispuesto. Este cabro qué bueno, me gusta. Podríamos darle otro puesto, subirle el salario. No andan pidiendo, jefe, quiero que me suba el sueldo. No. O sea, él simplemente sirve al Señor y Dios se encarga de todo. Entonces, una vez que los trabajadores cristianos, hay trabajadores cristianos, ¿cierto? Ok, comprendan este principio, habrá varias implicaciones prácticas. Primero, que el trabajo se debe hacer con todo el corazón y nuestra capacidad. El trabajo se debe hacer con toda la habilidad que poseas y no deberías sentirlo como una carga, sino como un privilegio. Los cristianos deben trabajar con integridad de corazón. O sea, un término que connota, por supuesto, inmediatamente tanto resolución como honradez. Ser honrados. Significa entonces que nuestro trabajo debe ser ético, no deshonesto ni engañoso en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque servimos al Señor, que todo lo ve. Si usted es cajero de algún trabajo, usted no puede. Si trabaja en la bomba ahí, echando benzina, no puede andar haciendo marihuancia, pues. ¿Por qué? Porque debe ser honrado su trabajo. No puede arreglar tampoco la balanza ahí para pesar las papas, la cebolla, lo que sea, lo que venga. No puede arreglar la balanza. Quitémosle uno. Amén. Finalmente, el término de buena voluntad en el versículo 7 significa que los cristianos deben trabajar con alegría y energía. Ni un amén, pero ya. Deben trabajar con alegría y energía. Hoy no tienen ni energía, va a decir amén ustedes.
Porque esto, hermanos, se conecta a un principio interesante. Cuando las personas nacen de nuevo, ustedes nacieron todos de nuevo, ¿cierto? Cuando las personas nacen de nuevo, su vida cambia y se vuelven trabajadores más sólidos, más firmes y menos derrochadores. Y por lo tanto, son bendecidos y prosperan. Pero hay que tener cuidado, porque cuando prosperan a menudo permitimos que nuestro corazón se aleje de Dios, porque pensamos que lo hemos logrado nosotros. Es que estas manitos, tenga cuidado. Déjeme terminar. La pregunta sería aquí para usted que es trabajador: ¿cómo camina usted en la luz de los empleadores? Y también la pregunta sería para el empleador: ¿trata bien a sus trabajadores? Efesios capítulo 6 versículo 9 dice: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está ¿dónde? En los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí se le habla a todos los que ejercen autoridad, ya sea en una empresa, ya sea en un trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en cualquier lugar. Todos los que ejercemos autoridad, desde el pastor, ancianos, diáconos, líderes, cual sea la autoridad que usted tenga. Si usted ejerce autoridad sobre otros, recuerde que usted es como los demás. Dios no tiene favoritismos, es decir, que Dios no favorece a algunas personas más que a otras. Puede darnos más responsabilidad Dios, pero al que más se le da, más se le pide. Entonces lo que se ha dicho para los que están bajo autoridad se aplica también, por supuesto, a usted, que cae bajo la misma categoría, ya que está usted también bajo autoridad. O sea, en el caso mío, yo estoy bajo la autoridad de Cristo. Y todos estamos bajo esa autoridad, pero Dios ha puesto autoridades sobre nosotros para ordenar la iglesia. Y esta es la relación cristiana entre los que mandan y entre los que obedecen. O sea, hay responsabilidades en ambas partes. Los que ejercen la autoridad no deben aprovecharse de su posición, ni mucho menos abusar de su poder. No deben amenazar a sus subordinados. Todos somos conscientes de que muchas personas sufren el acoso laboral, pero en presencia de Cristo todos se encuentran en la misma posición y en la misma condición. Somos hermanos en Cristo. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Hoy día usted se somete a mí, mañana yo me someteré a usted. Y eso es parte de la sujeción y del sometimiento o de la sumisión. Yo soy el obispo, soy el pastor, y usted creerá, dice el pastor, llega, me imagino, llega a los locales, ya que está el hermano Wilson aquí, sabe que lo que hago yo en los locales. Yo llego, saludo a todos los hermanos y me siento donde Dios me dice que me siente, y siempre me tiene una silla, ahí me siento. Si Él me dice que suba, yo subo. Si Él me dice que me pare, me paro. O sea, yo me someto a Él. Yo podría llegar y si soy el obispo, a ver, vamos a poner a coordinar a este hermano, vamos a poner acá, este hermano, y ahora hágalo aquí, hágalo allá. No, yo tengo que someterme a Él. ¿Por qué? Porque Él es el líder que está puesto allá, y yo debo mostrar con ejemplo que debe haber sumisión hacia ese líder. Y esto es igual en todas las órdenes, en todas las áreas. No podemos ser altaneros, no podemos ser como los amos que desprecian a los demás. Tenemos que ser ejemplo en todas las áreas de nuestra vida, de principio a fin. Y cuando vemos nosotros la carta de Pablo, por ejemplo, a Filemón, era un amo que tenía un esclavo llamado Onésimo. Cuando usted lee esa carta entiende esto.
Y este esclavo huyó de su amo, y de acuerdo con las leyes de aquella época, su amo podía haber causado su muerte. Sin embargo, después que Onésimo creyó en Cristo, Pablo lo envió de regreso a su amo Filemón con una carta personal para él. Y esto es lo que Pablo le escribió ahí en Filemón capítulo 1 versículo 15 y 16. Dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, nadie podría decir que el cristianismo no es práctico. El cristianismo es práctico, porque nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas, cambia nuestro carácter, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ver las cosas. Nosotros no trabajamos al ojo, nosotros servimos al Señor, hacemos lo mejor. Y si el cristianismo no puede salir del santuario, o sea, de la iglesia, e introducirse en la vida secular, en la vida diaria tuya, hay algo que está realmente mal. Porque tú no puedes pensar que solo aquí en la iglesia debes ser cristiano. Tienes que ser cristiano en todo lugar donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en el colectivo, en la micro, en todo lugar. Si la fe en Cristo se aplica a la vida normal y corriente, funciona, y sus efectos, hermano querido, se sienten en las complejas relaciones humanas que están descritas en este pasaje, ya sea los padres con los hijos con los padres, los amos con los trabajadores y los trabajadores con los amos. Todos trabajamos para una audiencia que, seamos conscientes o no de ello, está allí presente. Algunos se esfuerzan por complacer a los padres, otros para impresionar a los compañeros, otros para convencer a los superiores, mientras que muchos hacen lo que hacen estrictamente para vivir según sus propios estándares. Todas estas audiencias son a veces inadecuadas. Trabajar solo para ellas conducirá a un exceso o a una carencia de trabajo. Pero los cristianos, nosotros miramos a una audiencia mucho mayor, a nuestro Padre Celestial, y eso nos da la responsabilidad de cumplir con alegría nuestro trabajo. Déjame hacerte 3 preguntas finales. ¿Quién está observando tu trabajo? Quizás en tu trabajo tengas un supervisor, pero ¿quién realmente está observando tu trabajo? La otra pregunta es: ¿para quién estás trabajando? Cuando te preguntan por allí en algún lugar, un trámite, dice: ¿dónde trabaja usted? Bueno, yo trabajo en la empresa tanto, pero la verdad es que tú trabajas para el Señor. Y la última pregunta: ¿qué opinión importa más? ¿La de los que te observan o la que Dios tiene de ti? Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.